¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas a esta hermosa transmisión. Espero que se la pasen muy bien, bienvenidos. Y bien, antes de empezar, gente, y de decir algunas cosas sobre el evento que se viene, porque ya saben, en el Discord notifiqué de que encontré, básicamente en el equipo de The Ants, el que es líder del grupo, obviamente, que nos lidera en el equipo de video, nos dio un poco de información sobre más cositas a detalle. Un video hay para mostrarles sobre la colaboración que hay con The Ants con Godzilla. Básicamente me sorprendí mucho. No sé si los que se acuerden el directo anterior, yo les dije que tal vez The Ants no esté a tanto nivel para hacer un tipo de colaboración y utilizar el nombre de Godzilla para promocionarlo en el juego. Pero me impresionó mucho, ya que el juego pues sí se está preocupando mucho por de aquí en adelante. Creo que vamos a ver eventos así medios buenos. Así que hoy vamos a ver un videito, chicos, interesante sobre el nuevo evento, ¿vale? Así que antes de empezar, un saludito para todos, ¿vale? Un saludito para Fabián, Eric, ¿cómo están? Bienvenidos, cracks. Un saludito para Polo, Saúl, Christopher, Keiber, ¿cómo estás? JR Saika, bienvenido. Furbachón, bienvenido, crack. Un saludito para Yori, Alex Antonio, Henry, ¿cómo estás? Un saludito para Robero. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Un saludito para la Leyenda. Valverde, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Andy, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Por acá. Suspects, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludito para Cuy. Aquí llegando el buen Cuy. Un saludito para Assassin, Ya Calamidad, David Baruch, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludito para Michael, Brian Pazmiño, Sot Chable, ¿cómo estás? Bienvenido. Así que creo que esos son todos los que están ahorita activos. Muy bien, gentita, les agradezco por estar aquí. Muchas gracias por su hermoso apoyo. Ahora sí, gente, a ver, vamos a empezar desde el principio, si no, ¿de dónde empezamos? Espero que se la pasen muy bien. Antes de empezar, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien el directo? Un saludito para ti, Tachi, bienvenido, crack. ¿Sí se me escucha bien? Un saludito para Andy, ¿cómo estás, crack? ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien el directo? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, crack. Arnaldo, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Se ve nice, bro, dice. Sí se escucha bien, perfecto. Con que se escuche bien y se vea bien es lo importante. No se ve, no se escucha. Ay, Dios. Edward viene retrol. Sí se escucha bien, dice. Perfecto. Muy bien, gentita. Muy bien, muy bien. Entonces, si estamos ahí, todo bien. Ya están ahí los troles. Bugatti, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí vamos con todo. Vamos a mostrar algunas cosas que viene dentro de la nueva colaboración que hizo The Ants con Godzilla, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar por una parte importante. Es que muchos pensábamos de que cuando el evento de The Ants iba a empezar, ¿no es cierto? Muchos sabían que cuando ya salió en el apartado de eventos, pensábamos de que ya estaba próximo a salir dentro de unas horas el evento de Godzilla. Entonces, ese banner que está en el evento es como decirles una preparación, por ejemplo, una preparación para el evento que se acerca. Una vez termine el contador del banner que está dentro de los eventos del juego, empieza el evento de Godzilla. ¿Listo? Ahora vamos a ver algunas imágenes, básicamente de dónde sacó la información. Y sobre todo, esta información es verídica porque está en Twitter. Y en Twitter me topé con una página donde está esta parte de la información del nuevo evento. Y hay un apartadito, justo encontré esta parte de un perfil en el cual hay una cuenta verificada de The Ants. Y sobre todo, no sabía tampoco de que había una versión del juego en japonés. No sabía eso. Ustedes pueden buscar en la Google Play. Bueno, dependiendo de los países en los que se encuentren, no va a estar disponible esa APK porque solo está disponible en Japón. Hay dos APKs, la una que es universal, que sirve para todos los países del mundo, y otra que es japonesa. Entonces, más o menos estuve preguntando al líder de equipo de video a ver por qué razón existía esa aplicación. Y me dijo que a la final esa aplicación también se conecta a los mismos servidores que jugamos nosotros. Y la información que pertenezca dentro de esa página es verídica. Y así que hoy la vamos a ver, gentita. Perfecto. Muy bien.
Así que mi hermosa gente, bienvenidos, espero que se la pasen muy bien. Ahora sí, no se olviden, dejen su poderoso like y si pueden compartir a mucha más gente, mucho mejor, gentita. Dice, a Godzilla le aventamos al papucho de Bali y lo destroza, dice. Muy buena, muy bien. Ahora sí, voy a cambiar la interfaz a más o menos aquí a reacción para que puedan chequearlo, ¿vale? Déjenme acomodo esto para que se pueda ver de mejor manera. Y... sí, ahí estamos. Suspes, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Listo, ahora sí, vamos al perfil de reacción para que puedan ver. Vamos para allá. Perfecto. Estamos en Twitter, mi hermosa gente. Para los que no usen o los que usen, pues aquí van a conocer la plataforma de Twitter. Y en Twitter, pues me encontré con este perfil, como les digo, que es de Ants, pero en versión japonesa. Y obviamente es la APK en la versión en la versión japonesa, obviamente, valga la redundancia. Y tiene la palomita de verificado. Entonces, esta cuenta que vemos a continuación es parte, obviamente, del equipo de desarrollo de The Ants. Y aquí me topé con la primera imagen que fue mostrada el 9 de diciembre, obviamente de este año. Y sobre todo habla sobre la colaboración. Obviamente está en letras chinas porque la página y todo eso tiene la comunidad en japonés. Y aquí habla, obviamente aquí de Ants Underground Kingdom. Y viene con la colaboración de The Ants. Eso empezó el 9 de diciembre. Ya saben que obviamente el horario UTC, a comparación con Japón, es casi al mismo tiempo. Se va casi del mismo tiempo. Entonces vamos a verlo de esa manera. Si lo podemos ver, 9 de diciembre. Y sobre todo, déjenme ver. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a traducir del japonés al español. Porque no sé japonés, a menos que alguien de aquí sepa japonés. Así que vamos para acá y vamos a traducir esto, ¿listo? Por ejemplo, esta pequeña traducción nos dice de que la colaboración más singular jamás vista, es lo que dice esta parte. Godzilla y The Ants, decisión de colaboración. Aquí ya nos corroboran de que va a haber una colaboración entre Godzilla y The Ants. ¿Listo? Entre Godzilla y The Ants. Ahora, dice que el 16 de diciembre Ants se encuentra con Godzilla en The Ants. Obviamente dice la hormiga se encuentra con Godzilla en The Ants. Así que tenemos que estar atentos, no te lo pierdas. Así nos menciona esto. Tenemos que esperar el 16 de diciembre. Pero ojo, no es 16 de diciembre fecha local de tu país, es horario UTC. Significa que más o menos ya estamos cerca a 2 días de que empiece el evento. Estamos cercanos a 2 días. Dentro de 2 días ya empieza el evento, ¿vale? Entonces el 16 de diciembre empieza el evento de la hormiga contra The Ants. No sabemos cómo funciona a detalle. Vamos a ver algunas cosas que trae la parte de esta colaboración. ¿Listo? Ahora, vamos a la siguiente. Vamos a ver un pequeño video sobre lo que se viene, ¿vale? Voy a marcar... ay no, muy fuerte el volumen. Voy a bajar un poco. Ahí. Espérenme, voy a pausar la música. Listo. A ver. Bajémosle un poco. Creo que está muy alto, no sé. Listo, ahí. Ahí vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver. Primero vamos a ver este video que tiene partes del video principal. Primero vamos a ver un pequeño video en el cual me parece curioso porque en la versión japonesa, tú por comentar en este video y hacer retweet para que más gente pueda acceder a esta información y más gente se siga uniendo a la comunidad del juego en japonés, están sorteando un iPhone 14 Pro Max, un iPad mini, 10 iPad minis, unos 3 iPods y bueno, y creo que son 500 puntos en Amazon. Ya saben, no son puntos, son 500 monedas de Amazon. No sé quién esté manejando Amazon,
No sé si ustedes se compran o acceden dentro de Amazon, porque en Amazon tiene una tienda especializada para el gaming y tú puedes hacer gastos en diferentes juegos cuando estás en Amazon. No sé las personas que manejen Amazon. Yo por lo general no he intentado. No sé cómo funciona esa parte de las monedas, pero bueno. Este sorteo obviamente solo es válido en Japón. Es para combinar en japonés, así que, pero bueno, ni modo. Es bastante las recompensas. Acá nosotros en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo, pues el juego que está lanzado en la versión mundial no nos ofrecen esos beneficios, podríamos decir un iPhone Pro Max o algo así. Más bien solo nos dan recursos, algunas cosas del juego y nada más. Es una tristeza. Pero aquí están ofreciendo esto. Lo malo de no vivir en Japón. Muy bien, ahora sí, vamos a ver una pequeña filtración. Obviamente aquí dice derechos de autor y está obviamente patrocinado por Star Union. Y todos los reservados para la empresa, nada más. Entonces, vamos a ver, ¿vale? Listo, gente. Es un pequeño video que nos hace énfasis sobre el evento que se acerca. El 16, hay que estar atentos. Hasta el 16 tenemos más o menos el tiempo límite hasta que venga otra vez el evento, ¿vale? Aquí hay algo curioso. Miren, si estamos viendo, hay una guerra. No sé si ustedes han visto la película. Obviamente ahí esta parte de Godzilla que se enfrenta a los otros mutantes. Y aquí estamos viendo un mutante contra Godzilla. Listo, es una pelea que más o menos se están enfrentando ahí. Y de un golpe tumban a Godzilla, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo, Godzilla se cae al suelo y miren, cae al suelo y ¡boom! Aparece una hormiga. ¿Listo? Aparece una hormiga. ¿Y qué pasa? Llama a las demás, vienen todas al rescate y miren, viene un poder desde, bueno, no sé la anatomía de las hormigas, pero viene un poder desde su estómago, podríamos decirlo así, o cómo se llamará, no sé si alguien sepa cómo se llama esa partecita de la hormiguita, pero como estamos viendo, miren, viene el poder de ahí, viaja hasta su, ¿cómo se llamará esas partes? Pero bueno, hasta su patita, y es como que le da un poder a Godzilla, ¿listo? Miren, solo con hacer eso, es como que Godzilla otra vez recupera las energías, o no sé cómo será. Y miren, y despierta a Godzilla. Más bien, yo veo esta colaboración como que vamos a ayudar a Godzilla en algo. Puede ser. Vamos a ayudar a Godzilla a luchar contra algo. Puede ser que venga la colaboración así. Más bien no tengamos que luchar contra él. Más bien ayudarle a él para pelear contra otros monstruos o algo así. Es lo que yo veo a continuación. No sé qué ustedes piensen. Más o menos es lo que se va viendo. Y Godzilla despierta. Miren, y todas las hormigas, no solo la primera que le dio ese tipo de energía a Godzilla se activa, sino que toditas las que pertenecían obviamente a la apartada, al Dios santo, a la parte de la colonia, igualmente todos se activan en la parte del abdomen. No me acuerdo, tiene un nombre realmente, ¿es abdomen? Sí, podríamos decir abdomen, pero tiene otro nombre. En el reino de los insectos le dicen de otra manera, pero bueno, está algo interesante esta parte. Ahora, este es el pequeño video que podemos ver a continuación, ¿listo? Bueno, aquí repiten otra vez. Aquí, si nosotros traducimos todo esto, básicamente nos dice que están, obviamente, sorteando el iPhone 14 Pro Max y otras cosas y te van a dar monedas en la tienda de Amazon y así sucesivamente. ¿Vale? Muy bien. Ahora, perfecto. Esta es la imagen. Yo ya me enteré cuando el 12 de diciembre, obviamente, el día de ayer, mandaron esta pequeña imagen y aquí si traducimos esto, esta pequeña, le ponemos traductor, si traducimos esta pequeña frase de aquí, dice 4 días más para la colaboración entre The Ants y Godzilla. Ya desde aquí nos están diciendo cuánto tiempo ya está faltando. Obviamente me imagino que esto de aquí
Esto de acá de la imagen. Esto de acá debe decir 4 días. Y aquí, bueno, estamos viendo parte del video. Solo una pequeña screenshot ahí. Parte del video de lo que se viene dentro del evento. Ahora, la siguiente imagen me dejó un poco loco. ¿Listo? Van a estar atentos. Esto posiblemente dé a relucir algo importante de lo que se acerca. Vamos a subir un poco. Miren, esto me dejó loco. Esto lo subieron hace, déjenme ver, hace 17 horas básicamente. Y aquí dice que falta 3 días para el evento de Godzilla. Y algo curioso. Miren esto. Miren esto. No sé si ustedes pueden notar el evento de Godzilla. Esto ya no es un Godzilla, sino es como un tipo de insecto. Es un tipo de insecto. No sé si ustedes pueden verlo. Es un tipo de insecto. Parece un tipo de abeja o una polilla o una mariposa. No sé qué tipo será. Será algún tipo de insecto. Una polilla, pueden decir cualquier insecto que volador. Pero estamos viendo algo interesante, ¿ya? Esto posiblemente dé a relucir de que en el siguiente evento se venga un nuevo insecto. Sea para... Me parece que este puede ser un insecto para las tiradoras. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver eso. Aquí ya cambia este panorama. Ya nos dan otra parte de de lo que se viene. Muchas gracias por suscribirte, CPT Geos. Muchas gracias, crack. Bienvenido. Espero que te la pases muy bien. Entonces, aquí más o menos ya estamos viendo eso. Miren, esta parte de la avispa y todo eso. Parece una avispa. Más bien, más polilla parece que es. Una polilla. Más o menos es eso. Parece, ¿no? Y eso es lo que me impresionó, porque eso subieron hace 17 horas. Yo apenas me desperté, me llegó la notificación de que habían subido esto. Y aquí dice que falta 3 días para el evento. El día de mañana va a haber otra imagen, más o menos para que puedan ver eso. ¿Listo? Para que puedan ver eso. Perfecto. Y hasta ahora ya no han subido nada más, porque esto fue lo último que subieron hace 17 horas, más o menos. De ahí subieron otra vez el mismo video. 57 minutos, dice más o menos. Y es el mismo video. Listo, es el mismo video. Ahora, hablando todo esto de lo que se viene. Eso, CPT, dice el abdomen es el gáster. Eso mismo, se llama gáster. En los insectos se llama el abdomen el gáster. Muy buena, gracias por la aclaración, crack. Muy bien. Ahora sí. Viendo todo esto, gentita. Si quieren más o menos ver la página en donde está esto, les voy a pasar el link por acá al chat. ¿Listo? Y lo voy a fijar, ¿vale? Listo. Ahí pueden ir al Twitter de Ants, pero obviamente todo está en chino, ustedes tienen que traducirlo a su manera. Pero aquí vamos a ver más o menos algunas filtraciones con más información, ¿listo? Sobre el evento que se acerca. Ahora, escudriñando un poquito más sobre el juego, encontré, obviamente aquí miren la imagen del banner de la parte de la página. Aparecen estos dos monstruos. O sea, sí o sí, vamos a ver, yo creo que vamos a poder ayudar a Godzilla a pelear contra el otro mutante. Es lo que yo veo. Listo, es lo que yo veo. Eso lo vamos a ver el 16, así que estén atentos. Entonces, más o menos como les digo, estaba escudriñando un poquito más dentro de Dance y así descubriendo algunas cosas. Y me encontré el video completo. O sea, yo pensaba que este video que más o menos sale aquí. Yo pensaba que este video que más o menos sale por aquí era el video oficial, obviamente. Pero no está completo. Tiene partes. Estaba partes. Ahora. Yo más o menos, como les digo, estaba escudriñando y me encontré en otro lugarcito, más o menos escudriñando, viendo retweets y algunas cosas. Me encontré en otro lado el video oficial, o sea, este video dura casi 1 minuto, en el cual vamos a ver, vamos a ponerle el volumen por aquí, vamos a ver cómo empieza todo, listo, cómo empieza todo, cómo se desenvuelve la lucha y así sucesivamente, cómo vamos a ayudar a Godzilla. Este video ya está más completo, más que cualquier cosa, está más completo y es un poco curioso.
Es un poco curioso. Así que, mi hermosa gente, espero que se la pasen muy bien. Bienvenidos, cracks. Perdónenme a las personas que van llegando si no les saludé. Espero que se la pasen muy bien. Por acá dice Godzilla para guardar la polilla caliente para transportadoras, dice. Y el Draco de 3 cabezas para las arqueras. ¿Quién sabe, no? Algo curioso. Ahora sí vamos a ver. El pequeño video. Este va a ser, es más completo, es más sucesivo. Ahora sí lo va a dar play. Miren esto. O sea, antes de empezar, perdón que les corte. No sé si se dan cuenta, aquí hay full hormigas transportadoras. Así a full. Full hormigas transportadoras. No sé si lo pueden ver ustedes desde chiquitito. Lo pueden ver. Y es como que todo el núcleo, o sea, toda la energía viaja desde las raíces o los túneles que hicieron, obviamente, la colonia que está en la parte hecha por las hormigas. Pero aquí veo full hormigas transportadoras. ¿Listo? Full hormigas transportadoras. Sí, Bugatti, sí, eso mismo dijiste. Miren. Está más completo. ¿Lo ven? Aquí ya vamos haciendo más o menos un paréntesis. No es como que se cortara al instante como el otro video. Entonces, Godzilla cae y es como que interrumpe a los hormigueros que están alrededor. Porque hay varios hormigueros como yo veo. Más o menos, si se dan cuenta. Bueno, aquí solo hay un hormiguero. Y es como que manda volando las hormigas. Pero aquí hay otro. Y creo que hay varios ahí. Miren, ahí manda la misma energía. Miren esto. Esto que es todo dorado puede ser la energía que viaje de la Tierra, obviamente. Y no sé si sean hormigas o la energía. No sé qué quieran decir. Muy bien. Muy bien, gentita. Si se dieron cuenta, esa es la información que recopilé hasta ahorita. Es el video el completo que tiene este apartado. Hasta ahorita ya más o menos vemos qué es lo que se viene. No, más bien sabremos cómo funciona el evento. No sabremos si tendremos que... nueva skin de marcha, dice. Puede ser Bugatti, puede ser una nueva skin de marcha. Un nuevo hormiguero también puede ser la posibilidad. Un nuevo hormiguero, una nueva skin de marcha. Puede ser también. Se ve un poco interesante esa parte. Ahora el tema está en que tenemos que esperar hasta el 16. Tal vez el día de mañana saquen otra imagen en el Twitter de Dance, pero versión japonés. Van a sacar otra imagen, puede que den otra revelación, faltando ya más o menos 2 días, porque más o menos decía, faltan 3 días, ahora va a faltar 2 días. Full transportadoras se veían ahí en el primer inicio de la imagen, del videíto. Y sobre todo, pues, causa curiosidad este tipo de insecto, ¿no? Este tipo de insecto. Me parece que este va a ser ya un insecto que sí o sí se va a venir al juego. Un insecto. No sabemos si será para transportadoras, tiradoras. Quién sabe, ¿no? Pero ya lo vamos a ver a continuación. Déjenme, le voy a dar un corazoncito aquí también. Y se ve algo interesante. Ahora, si tú vives en Japón, puedes aprovechar el sorteo que están haciendo. Pero de ahí los que no vivimos en Japón, lastimosamente, pues no podemos aprovechar esto. Mala suerte, gentita. Mala suerte. Vamos a ver. Yo diría que vamos a ayudar a Godzilla a pelear contra el otro mutante. Yo diría así. Sobre las recompensas son muy chulas, dice. Toca ver, gente. Veamos si es que las recompensas no son tan pay to win. Yo quisiera que esta vez Dean se luciera
y que solo pusiera un insecto y las machas y las skins para sacarlas por compras o algo así. Y que diera algunas misiones para sacar un skin. Puede que se venga un skin free to play. Quién sabe, por colaboración de The Ants. Quién sabe, ¿no? Dicen, no creo que metan al juego como insecto, dice, ya que es morta la mariposa que ayuda a Godzilla. Vale. Vale, ya entiendo. ¿Quién sabe? Bueno, Valverde dice que tal vez no sea. La revivieron con el despertar, dice. Tony, es morta amiga de Godzilla. Ya veo, cracks. Ahorita sí, viendo la referencia que me dicen, sí. Entonces, vamos a verlo. Faltan 3 días de aquí en adelante. Claro, ya faltan 2 nomás. 2 días básicamente. El día de mañana al reinicio ya sería 1 y después el siguiente al reinicio ya empezaría el evento dentro de The Ants. Yo diría que este evento va a venirse más o menos poquito a poquito. Qué sé yo, misiones diarias. Yo diría que este evento se viene con misiones diarias. Por ejemplo, el día lunes, martes, miércoles debes cumplir misiones. Como les dije en el anterior video de que debemos farmear algunos fragmentos para poder, qué sé yo, invocar a algún monstruo para ayudar a Godzilla. O tenemos que enfrentarnos contra Godzilla, o quién sabe, ¿no? Tony, debo mejorar transportadoras a full para ayudar a Godzilla, dice. No vayan a mejorar transportadoras que no se sabe si son ¿Qué se puede hacer en este evento, gente? O sea, no se precipiten todavía. Este evento creo que se trata de agrupar a Godzilla como un lagarto, dice. Son 50 billones de poder para derrotarlo. Puede ser, pero más o menos tenemos que chequearlo. ¿Cómo es que se pueda venir el evento? Tal vez puedan ser guardianas del server que ofrecen buffs. Puede ser también, como dice Bugatti. Tony, no tengo arena para subir, para seguir mejorando las 310, dice. Uf, es que en la isla andamos a full. Fabián dice, la intriga me mata. Sí, es que básicamente me gustó mucho de que The Ants aplicara un poco de hype para el evento. O sea, que cause un poco de intriga para que todos estén más atentos al juego y estén más a la espera de lo que se viene. Solo esperemos que no sea muy pay to win, porque ahí sí defraudaría mucho. Darien, ¿cómo estás? Dice, buenas, dice una consulta. Tengo la Pro, la coraza dorada, carmesí saltadora. ¿Debo cambiar alguna ¿debo cambiar alguna por la acacia cornígera? Soy full arqueras, dice, pero no me salen las que tienen despertar. Ya veo. Yo diría que cambies a acacia cornígera. Acacia te potencia mucho tu unidad. Por acá dice, evento de dar energía a Godzilla como se hacía en el árbol, dice. Skin de marcha, hormigas brillantes, nuevo insecto. Puede ser, yo diría que se viene nuevo insecto, puede ser. Ayori, ¿cómo estás? Dice, que sea parecido al evento cuando empiezan a añadir los palitos, dice. Que hace misiones diarias y una parte pequeña era pay to win y regalaban un skin. Puede ser. Veamos, toca ver. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido, crack. Aquí de nuevo toca ver el en vivo, dice. Muchas gracias por el apoyo. Para ese evento necesitas al menos nivel 22 para participar. Eso dicen los rumores. Puede ser, yo diría que sí. Para servidores muy nuevos todavía creo que no se activaría este evento. Y lo veríamos periódicamente, porque ya estamos viendo que el juego ya está teniendo su primera colaboración. De aquí podríamos ver y posiblemente otras colaboraciones en un futuro, no tan seguidos como en otros juegos que hacen varias colaboraciones cada vez que sale algo nuevo o algo así, pero posiblemente se acerque este tipo de colaboraciones, qué sé yo, una vez por año, y eso le hace un poco más atractivo el juego, pero que no sea tan pay to win nada más. Tony Misla dice, ganará ahora ninguna alianza toma el árbol, nadie tiene que construir torres y nadie tiene T11, todos los días guerra y nadie toma el árbol. Ya veo. Mari, hola Tony, saludos del 856, ¿cómo estás, Mari? Bienvenida. Dice, quiero el evento de Godzilla, va a ser junto con el evento de Navidad. Pues, no sé, yo diría que son eventos aparte. Yo creo que es para promocionar su otro juego del Best Puzzles. Pero Best Puzzles, si no se dan cuenta, no sé si será tan nuevo ese juego. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, crack. Muchas gracias por el apoyo. Más o menos ya estamos viendo esto. Estén atentos, el día de mañana van a sacar otra imagen sobre algún dato más
de algunas filtraciones que se puedan ver. Quisiera, tal vez, voy a tratar de hablar con los desarrolladores. A ver que nos implementen siquiera a los que creamos video una aplicación como solo para desarrollador. Qué sé yo, para ver qué es lo que se viene en los nuevos eventos o algo así. Ya la planteé hace tiempo a los desarrolladores ese tipo de tema, de que les dije más o menos que nos puedan dar a los que queramos contenido una cuenta en la cual podamos utilizar todas las hormigas que tengan en el juego. Obviamente no podemos usarlas para luchar con otros jugadores, sino que en un servidor en el cual esté dedicado solo a las pruebas y desarrollo para ver qué hormigas son buenas ya en sus niveles máximos. Belmar, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Tony Deans regala algo en Navidad. En Navidad posiblemente regala algo. Posiblemente. Gokulina, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Tony, ¿cuál es mejor con 2 estrellas? ¿Arqueado o bala? Arqueada, crack. Tony, ¿cuándo crees que vuelve el evento de inmigración normal? Uf, no sé. No sé cuándo. Desconozco. Ahorita con el evento de la isla, posiblemente no venga hasta que tal vez pare la isla. Una vez termine el evento de la isla, o sea, se pare en algún momento determinado, o no sé si será ya un evento permanente y ya no nos permitan migrar libremente. Puede ser ahí una posibilidad, pero más o menos vamos viendo poquito a poquito qué es lo que se trae. Te sigo desde España, dice, eres el mejor. Muchas gracias, gentita, por el apoyo. Ustedes son los mejores, ustedes forman mi comunidad, así que les agradezco mucho. Ustedes son los mejores. No se olviden, si pueden compartir mucho mejor y dejen su poderoso like. Aquí acabamos de ver, básicamente los que van llegando después de un tiempito pues tendrán que ver el directo resubido, ¿vale? Porque bueno, es una transmisión que quería hacerles más o menos viendo las primeras filtraciones. Y sobre todo pues se ve curioso. El link del Twitter de la página oficial de The Ants, pero en versión japonesa, está en el link fijado. Ahí en el chat pueden ver un link, pueden picarle ahí y les lleva a la página donde están las imágenes y todo lo que se va más o menos descubriendo antes de que llegue el evento. ¿Listo? DC Ants, ¿cómo estás? DC Ants, muchas gracias por el apoyo, crack. Gracias por el apoyo, bienvenidos a todos, mi hermosa gente. Tony dice, hola Tony, ¿cómo vas? Me aburrí de la isla. No apoyo ya, dice. Un saludo a mi esposa Joana Gómez. Un saludito para tu esposa, que la quieres mucho. También excelente calidad de información. Muchas gracias, crack. La isla aburre mucho cuando pierdes o entre otras cosas. Lo importante, gente, es que vayan de aquí en adelante a full. La isla es bien importante. Tienen que ir a full a la isla. Vayan lo que más puedan a la isla. Aunque vayan con una alianza que no vaya a ganar, lo importante es que no falten y no dejen pasar una isla. Porque si ustedes dejan pasar una isla, otros jugadores puede que les estén ganando por una isla o por 2 islas. Y eso da gran ventaja porque te dan insectos de 5 estrellas, te dan bastantes cositas para mejorar el hongo mutante. Entonces es bien importante irse a la isla. Entonces, gentita, pues les agradezco muchísimo por su hermoso apoyo. Solo quería hacerles esta pequeña video reacción sobre el nuevo evento que se acerca en The Ants. Es un poco curioso. Sé que, bueno, el directo duró poquito. Más quería solo hacer esta video reacción. Y bueno, si les gustó muchísimo y lo que se viene en el evento y apoyando mi contenido, no se olviden, dejen su poderoso like y si pueden compartan a mucha más gente, para que más gente se entere y se siga uniendo a la comunidad. Ustedes ya saben que gracias a su apoyo es lo que viene mucha gente y así sucesivamente, y les agradezco muchísimo. Marco Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Tony, una pregunta, ¿qué debo tener para irme a otro servidor? Para irte a otro servidor, si vas a ir por el crossover, o sea, en la convocatoria entre servidores, no necesitas nada. Solo necesitas el permiso de la otra alianza para ingresar al otro servidor, nada más. De ahí, si quieres asistir a una migración, necesitas un ítem que se llama teletransporte de servidor. Es de color rojo y lo compras en la tienda de alianza. Tony dice, estaré atento a tu canal. Muchas gracias, Gokulina, muchas gracias. Espero que te la pases muy bien. Tony, pasa el link. ¿De qué link te paso? Si quieres ir a la página del Twitter, el link está en los comentarios, está en el directo fijado, así que les agradezco muchísimo, mi hermosa gente. El evento de Godzilla se acerca ahí, así que estén atentos. Muchas gracias por su apoyo y nos estaremos viendo hasta un próximo directito o videito. Los quiero mucho, mi hermosita gente, así que nos vemos muy pronto, ¿vale? Un próximo video creo que nos estaremos viendo, así que cuídense mucho. Bye bye.